pregunta es, ¿qué valor le dará la Corte Interamericana al contexto de lucha contra la corrupción y la importancia y la magnitud que tiene la corrupción en América Latina y su impacto corrosivo de la democracia, de la separación de poderes, de la protección de los derechos y de la inclusión social en la región? ¿Cómo va la Corte a incorporar ese aspecto fundamental del contexto regional y, por supuesto, del contexto en Colombia? Y ahí paso entonces a un punto adicional, que es el significado que tiene la lucha contra la corrupción en la Constitución del 91 y en lo que podríamos denominar la identidad constitucional de la Constitución de 1991. Porque no estamos aquí ante un tema menor, no estamos acá ante una simple competencia de la Procuraduría. Estamos ante, dado el lenguaje utilizado en algunos párrafos de la sentencia, en el caso Petro, ante una posible interpretación que ojalá no sea, y que cuando se presente la solicitud de aclaración, a la que con razón aludió el señor procurador se presentaría por parte del Estado colombiano, pues sea descartada esta interpretación que voy a mencionar. De lo que se trata es lo siguiente. La Constitución de 1991 introdujo una transformación fundamental en muchas instituciones y creó nuevas instituciones. Pero hubo algunas instituciones que fueron preservadas por su significado en la historia institucional de Colombia. Una de ellas es la Procuraduría General de la Nación, que cumple 190 años, que no es un órgano administrativo, como bien se ha dicho, y que en la Constitución del 91 fue calificada como un órgano constitucional autónomo, en una nueva concepción de la separación de poderes que no es simplemente tripartita y que incluye nuevos órganos con independencia, autonomía y que no pueden ser asimilados a facultades administrativas ni de otro tipo tradicionales. Viene entonces un primer elemento de la identidad de la Constitución del 91 que recoge una tradición colombiana. Pero segundo, muy importante, durante el proceso de creación de la Asamblea Constituyente, el tema de la lucha contra el clientelismo, la corrupción, el patronalismo y lo que se llamaban unas prácticas que estaban afectando la calidad de la democracia en Colombia fue central en todo el proceso, no solo de la séptima paleta, sino de la redacción de la Constitución de 1991. La serie de herramientas que hay en la Constitución de 91 para luchar contra la corrupción son enormes. Obviamente están las instituciones ya mencionadas, está por supuesto la pérdida de investidura. Puede ser exagerado hablar en algunos casos de corrupción. El Consejo de Estado ha declarado pérdida de investidura por hipótesis que no siempre son de corrupción, pero la pérdida de investidura ha estado vinculada a unas actividades que pueden ser claramente relacionadas con la corrupción. Y por supuesto el Consejo de Estado no es un juez penal en la interpretación literal del artículo 23. Pero más allá, en Colombia se acabó la inmunidad parlamentaria, porque antes de la Constitución de 1991 la política electoral era utilizada como un mecanismo de escudarse frente al derecho, habida cuenta de que un miembro del Congreso gozaba de inmunidad parlamentaria y la inmunidad rara vez era levantada. La inmunidad parlamentaria es abolida en Colombia y es reemplazada por un fuero en la Corte Suprema de Justicia. Todo eso es una segunda institución muy importante para luchar contra la corrupción y la Corte Suprema de Justicia ha realizado una labor también admirable en diferentes momentos de la historia de Colombia desde el 91 para aplicar el fuero respecto de miembros del Congreso en batallas institucionales de dimensiones que todos los presentes conocemos. Y así podría continuar mencionando múltiples instituciones en materia de financiación de campañas, en reglas electorales, incluso acciones judiciales como la acción popular que puede ser presentada para proteger la moralidad administrativa. En fin, el abanico de instituciones en la Constitución del 91 para luchar contra la corrupción son innumerables. En tercer lugar, resalto que los procesos democráticos de democracia participativa en Colombia han estado vinculados a la lucha contra la corrupción. El primer referendo constitucional realizado en Colombia tenía herramientas de lucha contra la corrupción para desarrollar y fortalecer esas herramientas. Hubo iniciativas
de referendo constitucional en las cuales tuve el gusto de participar con la actual canciller, la doctora Claudia Blum, y con un abanico enorme de representantes de diferentes partidos, donde estaban Ingrid Betancourt en ese momento, Antonio Navarro Wolf, el propio Gustavo Petro, el doctor Carlos Holguín, el doctor Rafael Pardo, es decir, una base política amplísima para proponer una reforma electoral que permitiera dar herramientas adicionales para luchar contra prácticas clientelistas que a veces son asociadas a la corrupción. Pero no solo eso, recientemente hubo una consulta nacional popular anticorrupción que llevó a unas reformas en el Congreso en la materia. O sea que la democracia colombiana se ha movilizado para, precisamente en ese espíritu de la Constitución del 91, dar herramientas adicionales para luchar contra la corrupción. Adicionalmente, la Corte Constitucional ha declarado inconstitucionales 2 reformas constitucionales en Colombia, porque de alguna manera afectaban herramientas creadas en 1991 que forman parte de esa identidad constitucional para luchar contra la corrupción. Menciono esas 2 sentencias, son la C 1056 de 2012, en la cual la Corte Constitucional dijo que la reforma constitucional que permitía que en la deliberación y votación de las reformas constitucionales no hubiera conflicto de intereses y pudiera votarse sin ninguna declaración de conflicto de intereses. La Corte dijo que un miembro del Congreso, al reformar la Constitución, tenía que deliberar y votar sobre todo en aras del interés general, del bien común, y que permitir que se votaran reformas constitucionales sin declaración de conflicto de intereses afectaría un aspecto básico de la Constitución del 91 y por eso considero que había una sustitución de la Constitución en ese acto legislativo. Y previamente en la sentencia C-508 de 2009, la Corte Constitucional también consideró que una reforma constitucional que permitía la incorporación automática a la carrera administrativa sin concurso previo, así fuera de manera transitoria, era inconstitucional por la doctrina de la sustitución de la Constitución. Uno puede entrar a controvertir esta sentencia, podemos decir que a la Corte Constitucional en algunos casos se le ha ido la mano aplicando esa doctrina, pero en este lo que quiero resaltar es que la propia Corte Constitucional ha considerado que la lucha contra la corrupción es parte de esa identidad constitucional de la Constitución del 91. Y finalmente el bloque de constitucionalidad. Si la Corte Constitucional ha hecho un esfuerzo enorme por preservar un bloque integral en el cual la Constitución y los tratados de derechos humanos son interpretados armónicamente. Si se hace una decisión y se separa el control de convencionalidad del control de constitucionalidad, podemos llegar a las situaciones tan difíciles que hemos visto en Europa al haberse hecho esa decisión. Ha ocurrido en Francia, ha ocurrido en Alemania. Si algo podemos aprender de la experiencia europea que admiramos todos, es cómo la Corte Constitucional de Alemania, que es la Corte Constitucional más importante del continente europeo, y dado que la Fundación Conrad está auspiciando este evento, pues le rindo un homenaje a esa Corte y a esa Constitución, en 2 casos ha señalado que las interpretaciones de los órganos regionales tienen límites cuando chocan con la identidad constitucional de la ley básica alemana. Lo ha dicho de diferentes maneras. Lo dijo, por ejemplo, en el caso Gorgulú, decidido en relación con una sentencia de la Corte de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo. Y lo dijo en relación con la Corte Europea con sede en Estrasburgo. Lo ha dicho también 2 veces, en el caso 2009 de Lisboa, pero sobre todo recientemente en el caso 2020 del caso Weiss. La Corte Constitucional alemana dijo, un momentico, los órganos judiciales regionales no pueden afectar en sus decisiones la identidad básica de la Constitución alemana. Espero que en el futuro, para concluir, la interpretación que se haga del Pacto de San José respete esa identidad constitucional colombiana y que podamos encontrar un camino que preserve la armonía entre la Corte Constitucional y la Corte Interamericana y la armonía entre los 2 ordenamientos, porque es de esa manera
en que vamos a continuar avanzando, construyendo democracia, Estado social de derecho e inclusión social en América Latina, gracias a la orientación de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana en la materia. Muchas gracias, María Cristina.